Bueno, un saludo para todas las personas que en esta oportunidad pues nos están acompañando a través de estos videos en directo que estamos realizando con la finalidad de poder llegar a ustedes con el mensaje de la palabra de Dios. En esta oportunidad deseo traer a ustedes un mensaje importante acerca de la palabra de Dios, acerca de la oración. Algo importante para todos nosotros que debemos de considerar a la luz de las Sagradas Escrituras. Voy entonces a iniciar esta presentación en esta noche para que todos eh, podamos entender un poco lo que en sí quiere Dios de cada uno de nosotros. El tema de la oración, en cuanto a lecciones prácticas se refiere, es algo importante para nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, que hemos tomado este gran camino eh, en la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de orar pues, nace particularmente con la necesidad misma del hombre poder acercarse a Dios, con la necesidad misma del hombre poder hablar con Dios, poder intimar con Dios y poder llegar a su presencia. Esta, este estudio, esta transmisión que estamos realizando, la estamos realizando al nombre de Creciendo en el Evangelio, un sitio web nuestro donde puede encontrar usted material de interés, material para la edificación, material para la construcción de su parte espiritual. Estos estudios sobre la oración los vamos a estar transmitiendo en esta oportunidad, en este horario, con la finalidad de que obviamente usted los pueda luego escuchar, si es un oyente que luego abre este video y ve la transmisión grabada o si en este momento está compartiendo con nosotros. La oración en sí es un tema importante, es uno de los privilegios más grandes que tenemos los seres humanos. Es poco usado por cada uno de nosotros porque a veces no hablamos mucho con Dios, no intimamos con Dios. Es poco usado porque a veces ni siquiera sabemos la manera apropiada para llegar a Dios. Por eso en esta oportunidad deseo llegar a ustedes con este tema y vamos a ver muchos más temas relacionados con la oración. El Señor Jesucristo cuando estuvo en la tierra, en el Evangelio de Lucas capítulo 11 verso 1, narra este acontecimiento cuando el Señor Jesucristo pues estaba en la tierra con sus apóstoles, con sus discípulos, y el Señor Jesucristo estaba orando en un lugar. Y dice que cuando el Señor Jesucristo terminó su oración, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este discípulo se acercó, eh, obviamente, a su maestro, a nuestro Señor Jesucristo, y quería que el Señor Jesucristo le enseñara a orar, así como Juan, el Bautista, había enseñado también a sus discípulos a hacerlo, a intimar con Dios, a llegar delante de Dios. Entonces, pues obviamente ellos tenían esa intención clara de poder usar este privilegio que tenemos los hijos de Dios. Este deseo nació en los discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo para poder intimar con Dios. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba mucho, oraba demasiado. En Hechos capítulo 2, verso 42, dice que después de que los discípulos, aquellas 3000 personas fueron bautizadas, ante la predicación del apóstol Pedro, si ustedes leen el contexto del capítulo 2 pueden ver cómo los apóstoles se alzan e inician la predicación del Evangelio, de la palabra de Dios. Y dice que allí se convirtieron 3000 personas. Y de esas 3000 personas que se convirtieron, pues empezaron a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Dice el libro de los Hechos capítulo 2 en el verso 42. Y dice que perseveraban también en la comunión unos con otros, también perseveraban en el partimiento del pan y finalmente también perseveraban en qué? En las oraciones. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba, oraba demasiado y esto obviamente hacía que la iglesia se fortaleciera y por ende tuvo tan éxito debido a su entrega total para con las cosas de Dios. Pero actualmente en el siglo XXI nosotros hemos perdido mucho esa práctica. Pregúntese usted, ¿ha perdido usted esta práctica
tan necesaria hoy en la humanidad. Para estar en completa comunión con Dios, debemos permitir que Él nos hable por medio de su palabra y nosotros hablar con Dios por medio de la oración. Pero en sí, ¿qué es la oración? La oración es una plática que tenemos nosotros con Dios. La oración es aquello que desciende, es aquello que asciende hacia Dios, mientras que sus bendiciones descienden para los hombres. Es el intercambio que hacemos nosotros con Dios. La oración es un mandamiento que está expresado en las Sagradas Escrituras. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el verso 13, dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es un mandamiento como tal de la palabra de Dios. Consideramos algunas cosas en cuanto a cómo debemos nosotros orar, cómo debemos nosotros llegar delante de Dios. Nosotros debemos de hacer nuestra oración al Padre en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, en el verso 16, dice la palabra de Dios, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Es importante entender que cuando nosotros hacemos nuestra oración, debemos de hacerla siempre bajo el nombre o bajo la autoridad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si usted lee conmigo un pasaje en 1 de Timoteo capítulo 2 en el verso 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo, hombre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso las oraciones, nuestras peticiones, nuestras acciones de gracias deben de llegar delante de Dios. Es por esta vía que tenemos nosotros de comunicación al Padre, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy, muchos credos, mucha opinión humana, mucho pensamiento humano afirma, dice que podemos llegar al Padre en nombres distintos al de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero claramente esto cae porque no tiene un soporte bíblico para decir que podemos emplear un nombre distinto al de nuestro Señor Jesucristo para poder llegar a Dios el Padre. Muchos consideran tal que podemos llegar a Dios por medio de María, y esto es algo completamente errado. Otros también hacen oraciones buscando intercesión de ciertos hombres que por sus, digámoslo así, por sus actos, han logrado ganarse un nombre en la historia y pretenden muchos hombres en la tierra llegar a Dios por medio de estos otros nombres. Pero la palabra de Dios es clara, específica, concluyente, donde dice que 1 de Timoteo 2:5, que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, hombre. Entonces, para poder llegar al Padre, debemos de hacerlo nosotros en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También excluye medios, por decirlo de algún modo, físicos en la tierra. Muchos acostumbran a realizar sus oraciones a estatuas, a imágenes, a cosas que no tienen relación alguna con Dios. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 17, en el verso 3, Dios condenó clara y contundentemente esta acción que de alguna forma Dios comprendió que le iba a hacer el hombre y que lo estaba haciendo también allí. Y dice la palabra de Dios que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Dios prohibió tajantemente que el hombre se inclinara frente a todas estas cosas que eran producto de su imaginación. Y vemos nosotros hoy cómo el hombre ha perdido esta naturaleza, esta capacidad de entender, comprender que lo que hace actualmente es errado, está completamente equivocado delante de Dios. Otro pasaje
importante a considerar es Segunda de Reyes en el capítulo 21, en el verso 5. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Y también podemos leer nosotros, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Claramente excluye imágenes, excluye todo ese tipo de cosas que el hombre ha creado, producto de su imaginación para poder llegar a Dios el Padre. Por tanto, nuestras oraciones hechas de esta manera, pues no van a lograr el objetivo que nosotros a veces buscamos, porque no las estamos haciendo conforme la palabra de Dios a nosotros nos enseña. Otro punto a observar, aparte del de hacer la oración a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es hacer una oración con espíritu y entendimiento. Cuando el apóstol Pablo escribe su primera carta a la iglesia en Corinto, en el capítulo 14, en el verso 15, el apóstol Pablo hace esta connotación importante en este contexto bíblico. Dice en el verso 15 que pues oraré con el espíritu, pero también oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. La oración debe de hacerse con entendimiento, debe de hacerse comprendiendo, discerniendo lo que nosotros estamos llevando delante de la presencia de Dios. No debemos de hacerlo nosotros como los hipócritas. Si ustedes leen el contexto del Evangelio de Mateo capítulo 6, desde el verso 5 al 8, vemos nosotros cómo Dios condena de manera directa esas oraciones hipócritas que hacen los hombres, ¿cierto? Y gran parte de ello ha llevado a que el hombre cometa errores delante de Dios. El mismo Señor Jesucristo reafirmó esta posición, siendo el Dios, reafirma esta posición y dice, cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Miremos nosotros estos puntos importantes que sacamos de este contexto bíblico expresados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La oración particularmente es una manera de intimar, de llegar a Dios de manera directa, de hablar con Él de manera directa. Y dice el Señor Jesucristo que cuando nosotros hagamos nuestra oración, debemos de hacerlo en privado, debemos de hacerlo en secreto para que nuestro Padre nos escuche y de esta manera pues podamos obtener recompensa. Ahora, eso no quiere decir que en las iglesias no podamos hacer oración. Claro que sí, en las iglesias podemos hacer oración. Podemos en nuestra reunión de hermanos llegar, sentarnos y poder hacer nuestra oración, pero buscar siempre hacer nuestra oración de manera sincera, de manera que busquemos a Dios directamente desde nuestro corazón hacia Dios. Y dice que no debemos de usar vanas repeticiones. Dios no desea que nosotros le repitamos como ciertas doctrinas hoy enseñan acerca del de repetir oraciones escritas. Dice que esto no es bueno, no es agradable delante de Dios, porque Dios ya sabe de qué tenemos necesidad. Lo que Dios busca es una conversación sincera, una conversación directa con Él. No hace falta palabras elegantes, Dios no mira la oratoria, Dios no mira lo elocuente o lo elegante, ni la geometría, ni la aritmética, ni la lógica, solamente mira la sinceridad de tus palabras, la sinceridad de tus oraciones. Otro punto a observar, algo importante, es que debemos de hacer nuestras oraciones siempre dando gracias por todas las cosas, orando siempre en todo lugar. Cuando el apóstol Pablo escribe esta primera carta a su discípulo Timoteo, Pablo aconseja a Timoteo
Y Pablo le dice a Timoteo que enseñe también estas cosas a todos los hermanos donde él predicaba. Algo importante a considerar para que nosotros lo tengamos presente delante de Dios. Dice en la primera Timoteo capítulo 2 en el verso 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. Esto lo está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, que todos los hombres oren en todo lugar y levantando siempre manos santas, sin ira y sin contienda, delante de Dios. Pablo reafirma este consejo al apóstol a su discípulo Timoteo, donde le reitera esa necesidad constante de que se enseñe, de que se instruya en la iglesia, de que los hombres debemos de hacer oración en todo lugar, siempre levantando manos santas, sin ira y sin contienda, delante de Dios. Oraciones sinceras para con Dios. Efesios capítulo 6 en el verso 18. Pablo escribe esta carta a la iglesia en Éfeso, y así como le reiteraba a su discípulo Timoteo, también fue reiterativo en esta práctica cuando escribía las cartas a las iglesias. Dice en Efesios capítulo 6 en el verso 18, con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Súplica, orad en todo tiempo, siempre en el Espíritu. Consejo del apóstol Pablo, para que los hombres tengamos presente, tengamos en cuenta el consejo de Dios. También podemos leer nosotros en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el verso 1 al 8. Esta es una parábola maravillosa, un mensaje del mismo Señor Jesucristo expresado en esta parábola para los que estaban escuchando allí su predicación. Dice en el verso 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gran pregunta del Señor Jesucristo. Dado que la oración es una manera de poder nosotros fortalecer nuestra fe delante de Dios. Pero quiero reiterar el mensaje principal de esta parábola. El juez es la ejemplificación de lo que es Dios, y esta viuda son los hijos de Dios. Y dice que esta viuda venía constantemente al juez para que el juez le hiciese justicia de su adversario. Pero dice que aquel juez no quiso por algún tiempo. Pero después dijo que ¿qué? Dijo, le haré justicia, que no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Algo que encontramos nosotros, enseñanza del mismo Dios directamente para su pueblo. Es necesario que nosotros lleguemos constantemente a Dios como esta viuda lo hacía con este juez. Es una manera de ejemplificar lo que el hombre debe de hacer para con Dios. Buscar constantemente a Dios de día, de noche, en el pensamiento, en el corazón, para hablar, intimar con Dios y que de esta manera pueda hacerse la voluntad de Dios sobre cada uno de nosotros. Y finalizando esta parábola, el Señor Jesucristo hace esta pregunta. Y es una pregunta que debemos de hacernos nosotros, cada uno de nosotros. Y medir ese termómetro, eso que tenemos nosotros en nuestras vidas, verificar si lo que estamos haciendo eh, ayuda para el fortalecimiento de nuestra fe, para que de esta manera la respuesta a esta pregunta que hizo el Hijo de Dios sea afirmativa en cada uno de nosotros. También podemos leer nosotros cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica, en el capítulo 5, en el verso 17 de esta primera carta. El versículo corto, sencillo, contundente y directo. Orad sin cesar. El apóstol Pablo aconsejó a la iglesia en Tesalónica sobre el estar orando siempre,
sin disminuir, sin perder el tiempo, sin dejar que pasen los días, sin intimar con Dios. Orad sin cesar es uno de los consejos más directos, cortos, específicos y concretos del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, a través de estas cartas que escribía a las iglesias. También vemos nosotros el apóstol Pablo escribiéndole a su discípulo Timoteo, capítulo 2, en el verso 1 al 2, en la primera carta. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Pablo a través del Espíritu Santo, el Espíritu Santo a través de Pablo, exhortó a las iglesias y exhortó también a su discípulo Timoteo a que se hiciesen rogativas constantes, oraciones constantes, peticiones constantes, acciones de gracias constantes por todos los hombres y por todos los reyes y por todos los que están en eminencia. Es importante tener consideración por este pasaje y hacer lo que dice la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Hemos sido beneficiados al orar por otros, porque al hacer el mandado por otros, hemos traído también algo para nosotros. Es un gran consejo que encontramos nosotros en este texto bíblico. Debemos de llegar a Dios a través de las oraciones de una manera humilde. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 18, en el verso 9 al 14, encontramos nosotros una vez más palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola el Señor Jesucristo. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y esta es una oración que encontramos nosotros de este fariseo que no la hacía de manera sincera, no la hacía de manera honesta delante de Dios. Y vemos nosotros como este fariseo hizo completamente lo contrario a lo que Dios desea que nosotros hagamos a través de las oraciones. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero en el verso 13 encontramos nosotros de lo que se agrada a Dios, de lo que busca Dios en nosotros. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, respeto, reverencia plena ante Dios, sino que golpeaba el pecho, considerándose él como pecador, que él había fallado a Dios y que él necesitaba de Dios. Diciendo el publicano: Dios se propicio a mí, pecador. Una persona humilde, sincera, honesta, que había llegado delante de Dios para buscar su salvación, para buscar el remedio para esa situación que él estaba viviendo. Y dice en el verso 14 lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos y a todos los que les estaban escuchando. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que quién, que el otro, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, pero el que se humilla delante de Dios es aquel que busca honestamente a Dios, es aquel que busca sinceramente a Dios, y esta persona va a ser enaltecida por Dios. No debemos nosotros de olvidar estas consideraciones que encontramos en la palabra de Dios. El orar también de una manera humilde nos invita a nosotros el perdonar las ofensas que los hombres cometen contra nosotros. Muchos de nosotros, sin importar cuán pacientes seamos o cuán buenos seres humanos seamos, siempre vamos a tener a alguien que va a buscar qué, va a buscar nuestra caída o va a buscar el afectarnos, el hacernos daño. El Señor Jesucristo aconseja frente a estas cosas para que nuestras oraciones no tengan estorbo, no tengan tropiezo delante de Él. En el verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Si nosotros perdonamos a esos hombres que nos ofenden, a esos hombres que buscan el mal para nosotros, también Dios va a perdonar esos pecados que nosotros hemos cometido. Una frase común y que también encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras: que tire la primera piedra aquel que esté libre de culpa. Todos tenemos culpa, todos tenemos pecado delante de Dios. Y es necesario que nosotros consideremos
el perdonar a nuestros enemigos, para que así Dios perdone también nuestras faltas delante de Él. Y dice en el verso 15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que si en su corazón no existe el perdón para con su enemigo, no existe el perdón para con aquella persona que le ha ofendido, usted puede desgastarse pidiéndole a Dios perdón por sus pecados, pero hasta que usted no cumpla su parte, Dios no le va a otorgar a usted el perdón. Hasta que usted no alivie su corazón, no sane esa, ese problema que lleva usted en su vida. Vamos pues nosotros como hijos de Dios, no olvidarnos de orar como debiéramos, no hagamos a un lado este gran privilegio de ver hacia Dios y llamarle nuestro Padre, al hacer notorias siempre nuestras peticiones. Hemos visto nosotros hasta este punto dos enseñanzas importantes, que es la oración y el cómo debemos nosotros llegar en oración delante de Dios. Y quiero tocar un tercer punto para finalizar esta transmisión, y es hablar de algunas razones por las cuales Dios no contesta nuestras oraciones. En esta carta que el apóstol Santiago nos deja, consigna en ella un breve consejo acerca de el orar delante de Dios. Dice en el verso 6 que cuando nosotros hablamos con Dios, oremos delante de Dios, debemos de hacerlo siempre como con fe. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Santiago aconseja claramente que nosotros no podemos dudar cuando hacemos nuestra oración delante de Dios. Debemos de estar siempre confiados, llenos de fe, buscando de esta forma que Dios escuche nuestras oraciones. Si tenemos duda en nuestro corazón, esas oraciones no van a pasar de ahí, no van a pasar del lugar desde donde nosotros estamos. Eh, Santiago aconseja claramente que debemos de pedir siempre con fe, no dudando nada, porque el que duda, dice, es semejante a una onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, es inconstante. Y dice Santiago, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces, a veces nosotros decimos o pensamos, Señor, ¿por qué no me has ayudado con esa dificultad? ¿O por qué no he obtenido respuesta de tu parte? Revisemos primero nosotros qué tanto estamos nosotros dándole a Dios, cuánta es nuestra fe para con Dios. También Santiago nos aconseja mostrando claramente lo que algunos hombres hacen. Capítulo 4 en el verso 3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas de las oraciones que pretendemos nosotros que Dios escuche son oraciones que están llenas de egoísmo, porque buscamos es nuestro propio deleite. Y Dios no va a responder a estas oraciones porque ve en nosotros simple egoísmo que claramente interfiere con nuestra comunicación con Dios. Otro punto importante en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el verso 7, vemos nosotros cómo las oraciones pueden tener estorbo también a raíz de las situaciones que vivimos en nuestros hogares, a raíz de la situación que vivimos nosotros como familia. Dice en el verso 7, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Y dice que el hombre, el esposo en el hogar, debe de hacer estas cosas para que sus oraciones no tengan estorbo delante de Dios. El no hacerlo, el no cumplir el precepto de Dios frente al tratar a nuestra esposa como a ese vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, va a hacer que usted tenga un estorbo grandísimo para con sus oraciones que está presentando delante de Dios. El no vivir bien en la familia acarrea un estorbo completo para que las oraciones delante de Dios no sean escuchadas. A veces también oramos nosotros, muchas veces buscando, como bien lo afirmaba anteriormente,
ese bienestar propio, ese egoísmo propio. Dice en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, desde el verso 7 en adelante: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho el Señor: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo tenía un aguijón en la carne, y Pablo oró 3 veces a Dios para que este aguijón le fuese quitado. Pero la respuesta de Dios fue: bástate mi gracia. Y la respuesta de Dios es que esa debilidad que el apóstol Pablo tenía era necesaria para que reposara sobre él el poder de ¿quién? El poder de Cristo. A veces los seres humanos pedimos cosas a Dios como niños chiquitos, buscando que Él nos responda y haga lo que nosotros queremos. Pero no vemos nosotros muchas veces que Dios no hace cosas, porque sabe que si las hace, puede que nosotros nos perdamos de rumbo, perdamos el camino apropiado para llegar nuevamente a Él. Y nosotros vamos orando constantemente a Dios y que nos ayude, que nos quite esas dificultades o que nos quite esos problemas. Pero a veces las personas, cuando no tienen problemas, se olvidan fácilmente de Dios. Y a veces son los problemas los que empujan a la persona para que tengan una intimidad completa con Dios. Y es algo importante que nosotros debemos de considerar. En conclusión, es importante entender que si estamos decaídos, debemos de hacernos la pregunta: ¿no será por falta de oración? Si en nosotros a veces existen esas dudas, existen esos inconvenientes, existen esos problemas, existe ese decaimiento espiritual, debe de ser que no estamos orando lo suficiente para pedirle a Dios que nos ayude con esas dificultades y así fortalecer nuestra fe. Algo también a notar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el verso 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Si quieres que Dios te oiga cuando ores, debes primero oír a Dios cuando Él habla. Muchos tapan sus oídos para no escuchar el mensaje que tiene Dios para darnos, para no escuchar la exhortación, para no escuchar la reprensión, para no escuchar lo que Dios tiene para redarguirnos. Pero sí queremos nosotros que Dios escuche todo lo que nosotros le pedimos. Y es ahí donde no existe esa relación. Porque si nosotros queremos que Dios escuche nuestras oraciones, debemos de escuchar primero cuando Él habla. Y si nosotros queremos que Dios tenga sus oídos atentos a nuestras oraciones, debemos de tener primero nosotros nuestros oídos atentos para poder escuchar sus mandamientos y hacer su voluntad. Finalmente, el Señor Jesucristo da este consejo a sus discípulos, a sus apóstoles: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es importante que entendamos cada uno de estos aspectos que son tan relevantes en nuestra vida, tan necesarios y algo tan fundamental y básico como es la oración. Espero que haya sido claro este tema. Si tienen alguna pregunta, le agradezco dejar allí esta pregunta en los comentarios y en la medida que sea posible estaremos dando respuesta a estas preguntas, buscando siempre hablar donde Dios ha hablado, donde su palabra nos dice lo que cada uno de nosotros debemos de hacer. Recuerden, los seguimos invitando para que siga esas transmisiones. Vamos a seguir compartiendo más estudios acerca de la palabra de Dios y estamos arrancando con estos temas tan importantes y principalmente como es el de la oración delante de Dios. Un abrazo fuerte para todas las personas que nos están escuchando y los esperamos en la próxima transmisión. Dios les bendiga.